Quim, bona tarda. Et demano una valoració general d'aquesta derrota aquí davant l'Andorra. Li preguntava molt a l'entrenador si el gol de l'equip local ha vingut en la segona meitat on el Lleida realment ha estat millor que l'Andorra, tot i no haver fet una primera bona meitat. Sí, estoy de acuerdo. Yo la valoración general es que creo que hemos entrado mal al principio del partido, que nos ha costado adaptarnos un poco a la situación, a cómo estaba el campo, a todo, pero sí que con el paso de los minutos nos hemos empezado a adaptar y, como bien has dicho, ya al final de la primera parte creo que hemos estado mucho mejor y la segunda parte creo que hemos hecho un trabajo muy bueno, ¿no? Sí que es verdad que nos ha faltado un poco de precisión con balón, porque el balón la verdad que se resbalaba más de lo normal y eso no nos ha dejado ser tan precisos como nos gustaría y hemos estado incómodos en ese sentido, ¿no? Pero el trabajo ha estado muy bien, hemos tenido ocasiones para marcar y al final la valoración es que bueno, ellos han tenido un muy buen gol, nosotros hemos tenido ocasiones que no hemos metido y es verdad que cuando creo que mejor estábamos y ya habíamos cogido las riendas del partido, pues nos han marcado el gol y esto, la segunda vez son los detalles. Ara parlaves precisament del terreny de joc, que estava més ràpid del normal una mica per les condicions meteorològiques. Suposo que l'aturada de Nadal us ha anat bé, podríem dir, per estar en família, per descansar, però adaptar-se a un terreny de joc tan ràpid, que rellisca tant, amb neu, suposo que al final costa, però tot i així no heu fet un mal partit. No, obviamente es un hándicap, ¿no? Al final te tienes que adaptar y creo que hemos tardado un pelín más de lo normal en adaptarnos, quizá por eso, ¿no? Pueden haber muchas variables, pues el viaje, la nieve, el frío, la Navidad, lo que sea, ¿no? Al final, lo que normalmente te dura 10 minutos para adaptarte, a lo mejor hemos tardado 20, ¿no? 20, 25. Pero sí que es verdad que en cuanto nos hemos adaptado y nos hemos quitado esa incomodidad y hemos empezado a crecer un poquito, el equipo pues ha empezado a ir de menos a más, ¿no? Y bueno, y creo que la segunda parte ha sido muy buena. Yo no recuerdo ocasiones claras de ellos y nosotros en cambio hemos tenido, incluso un posible penalti a Raúl que estaba al lado y creo que era bastante claro. Y al final esto es el fútbol, ¿no? Es meterla dentro de la portería y que no encajar, y ellos han tenido una genialidad, han metido un gol y lo que no hay que hacer es bajar los brazos porque queda mucho y estamos ahí en la lucha. Quim, Molo ha ficat l'èmfasi en la signatura pendent que ha vist avui de l'equip, que és en aquesta línia de tres quarts, en aquesta acabar de connectar amb homes com Raúl González de cara a porteria. T'ho pregunto perquè és una de les funcions de Quim Araujo amb aquest Lleida Esportiu. Et demano una mica una valoració de tot plegat, de si realment a l'equip li està faltant aquest enllaçar i poder connectar amb els homes de dalt per tenir més oportunitats de gol i, per altra banda, les poques que es tinguin, transformar-les en gol. Sí, por supuesto. Yo, además, mi posición más de media punta pues es enganchar con los delanteros, ¿no? Bueno, también lo da el tipo de partidos, ¿no? Hoy, por ejemplo, estábamos imprecisos, nos ha costado tener el balón y asociarnos por dentro, ¿no? Al final, cuando no tienes el balón o no estás preciso, pues cuesta que lleguen esos balones a esa zona. Es un poco de todo, ¿no? Es un poco el llevar el balón a esa zona y que luego cuando llegue a esa zona hacerlo bien, ¿no? Hoy, por ejemplo, sinceramente yo no me he sentido del todo cómodo cuando tenía el balón en los pies porque me sentía un poco impreciso, y cuando he empezado a sentirme cómodo, pues al final pues bueno, ya se va acabando el partido, ¿no? Obviamente ahí están los partidos, ¿no? En el último tramo del campo, que hay que trabajar, pero bueno, también somos, no sé si el tercer equipo más goleador de toda la segunda B, y significa que se están haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, pues bueno, tampoco todo es negativo. Cuando se pierde es jodido porque al final la sensación siempre parecen más malas de las que son. La realidad es que hoy hemos hecho un buen trabajo defensivo, que con balón nos ha faltado eso que decía Molo y que también pues recae un poco la responsabilidad en cierta manera en mí también, pero bueno, que el trabajo, la línea que se está haciendo con todas las cosas que nos han pasado durante el año está siendo un buen trabajo y tenemos que seguir trabajando porque estamos en la lucha y estamos en el camino. Qui me vull preguntar, perquè aquest cap de setmana vinent no hi ha competició per part del Lleida Esportiu. A un jugador entenc que sempre li agrada competir, prefereix competir, però creus que li pot anar bé aquesta aturada a la plantilla per créixer i per centrar-se en ella, no tant en el partit del cap de setmana? Bueno, creo que lo que necesitamos es competir. Al final, bueno, cuando incluso paras en Navidad y en la falta de competición bajas un puntito, ¿no? El parar un fin de semana también bajas ese ritmo de competencia, porque al final la competitividad te la da cada fin de semana. Yo como jugador prefiero un fin de semana de liga porque compites y es donde realmente la mejora es el examen, ¿no? Ves si mejoras o no mejoras.
al final, pues bueno, hay que adaptarse a esta liga tan extraña este año y es lo que hay, ¿no? Trabajaremos al máximo para mejorar estas pequeñas cosas. Después del parón tenemos 2 partidos en casa, que ahí es donde hay que dar un golpe en la mesa, hacernos fuerte, y estas pequeñas cosas que hoy nos han faltado, pues ahí mejorarlas, y otros partidos la hemos tenido, hoy no creo que sea todo tan negativo.